Bueno, muy buenas tardes. En el presente video vamos a mostrar el funcionamiento de un proceso industrial en el cual se producen elementos químicos. Entonces está a cargo de Luis Caro y Víctor López. Entonces en esta primera parte vamos a mostrar brevemente los diagramas ladder. Entonces el diagrama ladder está constituido por un esquema principal por las subrutinas para el producto 1, para el producto 2, para el producto 3 y el producto 4. Adicionalmente están las subrutinas de temperatura, presión y reactivo. El lavado no se implementó como subrutina, entonces pues se implementó en la parte principal. Se decidió pues hacerlo de esa manera. Entonces acá tenemos el lavado, que es a partir de acá, son solo temporizadores y contactos. Bueno, entonces en esta primera parte se realiza el control del número de lotes. Eh, se, y se hace el control de cada una de las variables de los indicadores de las electroválvulas, eh, indicador intermitente del fin de producto, los indicadores analógicos, el manejo de esos indicadores y etcétera. En general, las cargas principales que se usan en el HMI. Bueno, la subrutina Producto 1 se encarga de activar todos los temporizadores necesarios para cumplir con los requerimientos de la carta de eventos específica para el producto 1. Y de la misma manera para el producto 2, el producto 3 y el producto 4. Bueno, entonces dentro de la subrutina de temperatura pues tenemos la asignación de constantes y las respectivas operaciones que se deben realizar para los indicadores analógicos. Acá están más operaciones. De la misma manera para la presión, constantes y la respectiva operación, y para reactivo de la misma manera se hacen respectivas operaciones para mostrar los valores analógicamente. Bueno, esa fue una breve introducción al circuito ladder. Entonces ahora vamos a mostrar el simulador. Bueno, en el simulador vamos a usar una CPU 226 de Siemens y dos módulos analógicos específicamente de salida con 12 bits. Entonces, bueno, eso es para el simulador. Ahora, entonces, bueno, acá tenemos conectados entradas a salida, ya lo tenemos listo para simular. Aquí tenemos el KOP para estar pendientes de que el temporizador funcione adecuadamente. Entonces, vamos a explicar el HMI. Entonces, el cual está compuesto por indicadores varios. Entonces, dentro de los indicadores varios hay un indicador, un testigo del calentamiento del disolvente de este proceso. También un indicador que nos muestra cuando el tanque está lleno. Esto es para cuando se programan 5 o más lotes. Está el testigo intermitente de fin de producción. Está el testigo del calentamiento del agua destilada de este proceso y del proceso de lavado. Están los indicadores analógicos del porcentaje de apertura de la válvula de presión. Más adelante vamos a explicar cómo se hallaron cómo se calcula estas variables. Entonces acá tenemos el indicador analógico de la temperatura del disolvente, que va a empezar a aumentar cuando se active calentamiento disolvente. Tenemos también el indicador analógico del porcentaje de apertura de la válvula del reactivo para asegurar que nuestra mezcla final posea un pH de 4.5. Y por último tenemos un indicador analógico del agua destilada, el cual va a estar durante el proceso de lavado a 90 grados centígrados, porque se debe lavar a alta temperatura. También tenemos testigos de las electroválvulas,
para el químico 1, el químico 2, químico 3, para el disolvente, el reactivo, el agua, envase y el mezclador. Por último, tenemos la tapa de pulsadores, que nos permite escoger entre uno u otro tipo de producción y con su respectivo tipo de con su respectivo testigo. Entonces, si pulsamos producto 1 y pulsamos inicio, entonces se va a prender nuestro indicador que nos va a decir que estamos produciendo el producto 1. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se calcularon estas variables analógicas. Entonces, bueno, la temperatura se calcula a partir de esta ecuación, la cual fue implementada en MicroWin con sus tipos de constantes para cada tipo de producto. Entonces acá podemos ver las temperaturas que se alcanzan dependiendo del caso, dependiendo del número de lotes y dependiendo de la temperatura del disolvente. Entonces, aumento de pH. Entonces, cuando entra en contacto el disolvente con las distintas sustancias químicas, entonces el valor del pH aumenta. Entonces, de esta manera, a partir de estas fórmulas, vamos a calcular el pH que se genera, el cual se debe corregir cuando activemos la válvula del reactivo. Entonces acá podemos ver cómo aumenta para cada caso el pH. De la misma manera tenemos presión. Entonces la presión aumenta cuando entra en contacto un químico con otro. Entonces está representado por esta ecuación. Entonces, como esta ecuación posee operaciones que no se encuentran dentro de MicroWin, entonces pues se hace necesario el uso de las propiedades de los exponenciales y de los logaritmos. Entonces se redefine esa ecuación de esta manera, a partir de exponenciales y de logaritmos naturales. Y acá podemos encontrar los distintos de presión calculados dependiendo del caso, dependiendo del tipo de producto que se fabrique y del número de lotes. Bueno, y acá está la tabla del porcentaje de apertura de la válvula de presión. ¿Cómo se halla? Encontramos el valor máximo, que es este, de presión, 3261. Lo asumimos como el 100%, acá. Y a partir de eso hacemos una regla de 3 con el resto de las presiones para hallar un porcentaje. Entonces, de esta manera todas nos quedan en función de un porcentaje de apertura. Reactivo, el reactivo también. Entonces, para el reactivo necesitamos corregir el pH. Entonces eso se hace a partir de estas ecuaciones, agregando cierta cantidad de mililitros del reactivo. Entonces acá también hay que redefinir la ecuación, porque se usan, acá se está elevando una potencia. Entonces se redefinen las ecuaciones de la siguiente forma, a partir de exponenciales y logaritmos naturales, como se mencionó anteriormente. A partir de esto, entonces nosotros hallamos los tipos de pH para cada uno de los casos. Entonces estos serán los porcentajes de apertura de la válvula del reactivo para cada uno de los casos. Y bueno, y el envasado, que ya es un tiempo que depende del producto y del número de lotes. Es un tiempo. Bueno, entonces vamos a simular. Entonces damos play. Escogemos el producto 1. Entonces vamos a programar primero 9 lotes para el producto 1. Y después vamos a programar 4 lotes para el producto 2. Entonces, para programar 9 lotes, nos vamos al potenciómetro y miramos entre qué rango es 9 lotes. Entonces está entre 201 y 225. Entonces movemos el potenciómetro. Entonces lo movemos 207. Ahí está perfecto. Y comenzamos. Entonces le damos inicio para que empiece el proceso, Entonces calienta el disolvente. Entonces miramos la carta de eventos del producto 1. Entonces acá vemos disolvente,
Después empieza el calentamiento del disolvente por un tiempo, entonces empieza en temperatura ambiente, entonces debe llegar a 133 porque primero hace 5 lotes, entonces llega a 133 grados. La presión llegará a 3% de apertura y el pH comenzará desde 51. Entonces acá estamos viendo que empieza a aumentar la temperatura. Como anteriormente dije, debe llegar a 133. Va a llegar aproximadamente debido a los decimales y pues a la implementación de las ecuaciones analógicas. Entonces llega hasta 131, que es aproximadamente el valor. Entonces vemos que prende Q2. En este mismo momento se activa el porcentaje de presión que sabemos que es 3 para 5 lotes. Entonces en este momento estamos en Q2. Vemos que apaga Q2 y prende MITS. Después de esto, entonces prende Q3, sí, prende Q3, apaga Q3, MITS se mantiene. Entonces esperamos. Menos que esté corriendo la simulación más o menos rápido. Sí, ahí está corriendo bien. Y se apagan. Y acá vuelve a prender MITS y vuelve y se apaga. Y comienza a bajar la temperatura al tiempo que la válvula de presión se pone al 100%, como nos dice la carta de eventos. Entonces la temperatura baja hasta 25 grados, que es el ambiente. Y podemos ver que el porcentaje de pH bajó desde 51 hasta 0. Entonces podemos ver que se activó reactivo y MITS en ese intervalo de tiempo, como nos dice la carta de eventos. Después se activaba MITS y envase. Entonces bueno, ahí vuelve otra vez, da la vuelta, pero ahora con 4 lotes. Entonces la temperatura debe llegar hasta 110. Entonces podemos ver, llega hasta 110, hace toda la secuencia. Entonces estamos en esta parte, baja la temperatura, empieza, el pH baja desde 50 y la presión está al 100% porque se activa la válvula de descompresión, se activa MITS, envase y se apaga. Y entonces se activa nuestro interruptor nuestro indicador de fin de proceso, que es intermitente. Entonces ahora vamos a programar 4 lotes para el producto 2. Entonces para programar 4 lotes, entonces debemos poner el potenciómetro entre 76 y 100. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a ponerlo entre 76 y 100. 91 es un buen valor. Y entonces vamos a escoger el producto 2 y le daremos inicio. Cuando le demos inicio, entonces se debe hacer el proceso de lavado antes de que empiece el proceso de fabricación del producto 2. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que el tanque esté en las condiciones adecuadas de limpieza, no pueden quedar restos de ninguno de los químicos anteriormente utilizados. Entonces por esta razón se hace un proceso de lavado que es muy estricto y se hace 3 veces. Entonces la carta de eventos del proceso de lavado es esta, es la siguiente. Entonces se calienta el agua. Cuando se calienta el agua nos va a mostrar acá 90 grados centígrados y se va a activar la válvula de agua al tiempo que la de MITS y así sucesivamente. Entonces vamos a mostrar. Entonces escogemos y comenzamos, ¿sí? Entonces empieza a calentar el agua y se prende el indicador de lavado. Entonces acá está calentando el agua. Cuando termine de calentar el agua nos va a llegar a 90 grados acá. Entonces pues esperamos que caliente el agua. Entonces prende agua y MITS, que es el prelavado 1, apaga agua y se queda MITS
encendido, apaga MITS y prende envasado, que es EV7, envase. Entonces esperamos envase y empieza el prelavado 2, que vuelve a prender agua y MITS. Prende agua y MITS, apaga agua, se queda MITS encendido. Listo. Y apaga MITS y prende envasado de nuevo, envase, que es EV7. Apaga envase y prende de nuevo agua y MITS para realizar el jugado final del tanque. Entonces prende agua y MITS, apagan simultáneamente y sale por envase el resto de agua que queda del proceso. Y automáticamente debe empezar la carta de eventos, debe empezar la producción del producto 2. Entonces vemos que empieza a calentar, empieza a pasar disolvente al tanque. Entonces vamos a ver, son 4 lotes, entonces debe llegar a una temperatura de 136 grados, debe tener un porcentaje de 6% de apertura de presión y debe bajar desde 55% de apertura a 0% la válvula de pH. Entonces acá estamos viendo el disolvente, esperemos que termine de vertir todo el disolvente para que empiece a calentar y podamos ver el comportamiento. Entonces acá tenemos la carta de eventos. Miremos que esté moviendo bien sí está moviendo bien. Listo. Entonces pues tengo que esperar, está un poquito lento. Entonces, como anteriormente dije, debe llegar a 136 grados, la presión a 6 y debe empezar a disminuir desde 55. Me está quedando. Está muy lento toca esperar un poquito, que está lento el temporizador, están lenticos. ¿Sí? Entonces no se ha activado. No se ha activado nuestro siguiente temporizador, entonces toca esperar tener paciencia. Bueno, entonces ya empezó a calentar el disolvente. Entonces debe llegar hasta 136 grados aproximadamente. Entonces ahí vemos que aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura y llega hasta 134, sí. La presión aumenta, el porcentaje de apertura de la válvula de presión llega hasta 6. Y nos vamos a la carta de eventos rápidamente. Entonces Q2, entonces se prende Q2, apaga Q2 y prende MITS. Después de que apaga MITS, después de que prende MITS, se prende Q3 y posteriormente apaga Q3. Y MITS se queda encendido. Después de eso MITS se apaga, vuelve a prender, vuelve y se apaga. Vuelve y se apaga y empieza a bajar la temperatura al tiempo que trabaja el mezclador. Entonces baja la temperatura ambiente, la válvula de presión se pone al 100% para aliviar la presión dentro del tanque. Entonces cuando termine este tiempo, MITS y reactivos se van a activar y vamos a empezar desde 55.
¿sí? Acá podemos ver, empezó desde 54 aproximadamente, prende reactivo y MITS, como nos muestra la carta de eventos. Después se apaga cuando llega a cero el porcentaje de apertura de la válvula de pH. Entonces va a apagar, se va a apagar reactivo y se queda MITS encendido. Y posteriormente MITS se apaga y queda en base prendido por un tiempo que es de 3 minutos 20 segundos aproximadamente. Pues en la simulación no es ese tiempo, pues es muy lento el funcionamiento del simulador en mi computador, entonces pues no se pudo hacer de esa manera. Entonces esperamos, ya se activó en base, se apagó MITS y debe activarse el testigo de fin de producción, que es intermitente, que podemos observar acá en la parte superior. Listo. Entonces, si quisiéramos activar otro producto, entonces lo escogemos, determinamos el número de lotes y presionamos inicio. Y entonces debe volver a realizar el proceso de lavado. Entonces, escogemos producto 1, inicio. Entonces ahí empieza el lavado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.